Lo segundo, esta es una reunión que se convocó después de que hace 15 días tal vez, creo, se intentó reunir la bancada, no llegó todo el mundo, entonces decidimos que hoy la hacíamos con los delegados, más los delegados de los partidos de la coalición y que avanzábamos en las elecciones con los delegados. Dicho esto, el día jueves 29 se reunió la coalición. La coalición del Pacto Histórico es una coalición política, pero también es una coalición con una legalidad que va hasta el día 7 de agosto del 2026. Porque esa coalición avaló la fórmula presidencial y avaló la bancada al Congreso. No iría en el caso del Congreso hasta el 7 de agosto, sino hasta el 20 de julio del 2026. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad para coordinarnos. Una conclusión puede ser que no nos coordinemos, pero lo lógico es que nos coordinemos, entonces eso lo hemos tenido. Dicho esto, lo que hicimos fue registrar el diagnóstico que todos tenemos, que yo creo que no vale la pena repetirlo en esta reunión. Como es natural, han emergido una gran cantidad de problemas y yo diría van a emerger muchos más, para que estemos claros, porque este es un escenario inédito para todos. Nadie ha vivido un escenario de una bancada mayoritaria ni de ser gobierno, al menos de los que están aquí en esta mesa y estamos representados en los cargos del Pacto Histórico. Sobre la base de eso, entonces, estuvimos discutiendo cómo asumimos esos problemas. Hay problemas que tienen que ver con la Constitución y la orientación del gobierno del Pacto Histórico. Hay problemas que tienen que ver con la articulación de la bancada, su agenda legislativa y su impulso. Hay problemas que tienen que ver con las expectativas de los territorios hacia las elecciones del 2023 y la selección de candidaturas. Hay problemas que tienen que ver con problemas del orden disciplinario, de integrantes, sean estos congresistas o no, del Pacto Histórico. Entonces lo que dijimos es, trabajemos, dijimos los voceros, sí, ese es el primero que dije, el primero, la Constitución y el desarrollo del gobierno. Entonces, allí estuvo representado por su presidente y su secretario general del Polo Democrático. Estuvo representado oficialmente la coordinación de Colombia Humana que existe actualmente. Estuvo representado Maíz en su Secretaría General y en sus representantes de Cámara, creo que del Senado también. Estuvo representado la UP, el Partido Comunista, y estuvo representado ADA con su presidente. Entonces, estoy contando cosas que de una u otra manera deberían fluir por el mecanismo interno de cada uno de los partidos, pero estuvo representado todo el mundo. Las decisiones que tomamos están en un comunicado que se sacó, creo, Nico, ese mismo día, al mediodía, que son básicamente 4 cosas. Como decía alguien, que el que mande, así mande más, pero mande. Entonces, se instituyó una coordinación política constituida por un delegado de la bancada del Senado, un delegado de la bancada de Cámara de cada partido de la coalición, que tiene que definir cada partido autónomamente, de cada partido o su delegado oficial. Este equipo es el equipo que ejercerá por lo menos cada 15 días la coordinación de la coalición que se llama Pacto Histórico. La coordinación en todos los órdenes, en sus diversas necesidades. Esa fue la primera decisión que se tomó. Entiendo que hay partidos que todavía no han definido sus vocerías, entonces están en ese proceso. La segunda decisión que se tomó es que se empezará todos los lunes a discutir tema por tema, que no íbamos a revolver los 20, 30 temas en una sola reunión, que íbamos a discutirlos tema por tema. Este lunes se empezó a discutir uno que es esencial porque surgió fundamentalmente de la opinión del presidente, y es que el presidente solicita que se discuta la perspectiva del Pacto Histórico y plantea la idea de que se explore la fusión en un solo partido. Nosotros no dijimos no dijimos sí, dijimos vamos a discutirlo. Y empezó la discusión este día lunes. Y
se empezaron a informar los aspectos del orden legal, los aspectos del orden político, los aspectos de orden organizativo que implicaría una u otra decisión. Entonces no hay ninguna decisión al respecto, se empezó a discutir eso. ¿Qué otro tema se agendó? El tema de las elecciones del 2023, frente a lo cual lo único que existe oficialmente como pacto histórico es un comunicado que sacamos en el mes de junio, tal vez, julio, y que dice que el pacto reafirma su vigencia, se prepara para ser la primera fuerza política del proceso de cambio en el país y que tendrá candidaturas a los territorios que hoy el pacto no ha definido, el pacto como pacto no ha definido cómo se van a seleccionar los candidatos, ni que nadie pueda abrogarse la candidatura del pacto hasta que el pacto no defina. Ahora, cualquier ciudadano en Colombia tiene un derecho constitucional a elegir y a ser elegido, tiene derecho a decir que aspira, totalmente, pero ya la selección y demás tendrá que este comité definir. Tercero, se definió que se haría de esta reunión, la reunión de la bancada, y respaldaríamos la solicitud que David les ha comentado, tener un reglamento, que es lo obvio, con la siguiente aclaración legal. Desde el punto de vista legal, ya lo vivimos en el Consejo de Bogotá, los elegidos están obligados a actuar como bancada en el marco de sus partidos. Nosotros tenemos, más allá de lo legal, existe un contrato de coalición, una coalición que necesita coordinarse, una coalición que para ese aspecto tendría una realidad política. Entonces lo que proponemos, y ahí está el texto rodando, todavía no, ya lo vamos a rodar, una propuesta de reglamento para que funcione un reglamento. El senador Roy había propuesto que adoptáramos la ley de bancadas, pero repito, la ley de bancadas desde el punto de vista legal aplica a los partidos, no a las coaliciones. Entonces lo que hicimos fue agarrar la ley de bancadas y tener una síntesis sobre lo básico para que funcione la bancada. Eso es lo que hemos hecho, como un acuerdo de orden político. Ahí vienen todos los temas: vocerías, organización, reunión, toma de decisiones, etcétera, etcétera, que están en la ley de bancada. Bueno, dos puntos que me parece que no quise acotar todo. Están en el comunicado, pero acordamos que tan pronto esa coordinación defina los aspectos políticos medulares, como por ejemplo cuál va a ser la perspectiva del pacto, cómo tener una ruta electoral, vamos a ir a hacer una gira regional, pero que no nos vamos a ir a las regiones a echar carretas por echar carretas, pero lo que se aprobó es, y esto tendría una perspectiva de una convención nacional del pacto. ¿Qué características tendría? ¿Quiénes participarían? ¿Cuáles serían los temas? Nada de eso está definido. Todo hay que definirlo colectivamente. Nosotros, algunos senadores y representantes no estamos yendo a las regiones a echar carreta. Nosotros somos de la región y allá lo que estamos haciendo es trabajar. Una de las cosas que se están dando como resultados en los diálogos es producto de ese trabajo. Nosotros estamos preparando a la gente para que llegue a esos diálogos. Nosotros no estamos yendo a echar carreta ni a pasear, ni siquiera descansamos. Nosotros llegamos a la región, ni siquiera a la región donde vivimos, sino estamos yendo a lo largo y ancho del país, viernes, sábado, domingo y hasta lunes a trabajar. Yo creo que es una cosa que hay que aclararla, porque a veces pareciera que todos vivimos en Bogotá y que nosotros no estamos yendo allá. Bueno, segundo, hay situaciones en los territorios que yo creo que como bancada tenemos que darle salida. No es únicamente la preocupación de cómo nosotros aquí nos disciplinamos y hacemos un trabajo disciplinado. Nosotros a cada momento defendemos el programa de gobierno, defendemos a nuestro presidente Gustavo Petro y a nuestra vicepresidenta Francia Márquez, que también hace parte de este gobierno. Y yo creo que nosotros estamos siempre saliendo a frontear cosas que a veces en la comunidad no se entiende o que se tienen malos mensajes, pues, pero que a nosotros nos toca de responder. Hay una situación débil de interlocución con el movimiento social.
es decir, con las organizaciones que han sido la columna vertebral de soporte de todo este estallido pues, que hubo en las urnas y que otros tienen como gobierno. A mí me parece que eso como bancada tenemos que entenderlo y fortalecerlo. Hay una situación también de preocupación en las regiones, yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, nos atañe a esta bancada, que es que hoy no puede volver a pasar lo que ha pasado en historias anteriores, que la democracia local y regional se la toma por asalto, es decir, no se respeta la autonomía de los municipios ni de los departamentos. Se imponen candidatos desde Bogotá o se imponen candidatos desde poderes. Hoy la gente del pacto histórico en los departamentos y los municipios está exigiendo que se respete el derecho que ellos tienen de determinar quiénes son sus candidatos y candidatas y que desde acá de Bogotá no se imponga. Yo creo que eso también tiene que ir ahí en esos códigos de comportamiento como bancada. Bueno, ya para no alargarme, quiero manifestarles unas situaciones de seguridad que muchos senadores y representantes estamos pasando y no hay una respuesta de parte de la ONP. Yo, por estar yendo a las regiones, he sido nuevamente amenazado, no es la primera vez, yo he tenido situaciones muy graves de seguridad. Tengo una judicialización, mañana me toca presentarme a las 2 de la tarde a una audiencia por una acusación falsa que me hace la Fiscalía desde el 2020, pero entonces yo estoy yendo a regiones y estoy yendo, o sea, me entregaron unos vehículos, pero no tengo protección. Entonces yo creo que ese es un tema que como bancada también tenemos que tener en cuenta, porque en una de estas matan a un congresista y entonces, bueno, nosotros cómo quedamos. Bueno, muchas gracias para no alargarme. El día lunes a las 2 de la tarde, supongo que en el auditorio Carlos Gaviria del Pueblo, porque es el más grande, se va a hacer la reunión de la coordinación política del pacto con las organizaciones sociales. Entonces, por favor, organizaciones, un poco lo que dice Daza, que lo discutimos en la coordinación, las organizaciones sociales y políticas de base que hacen parte del pacto, el día lunes a las 2 de la tarde en el auditorio Carlos Gaviria va a ser la reunión para tratar todos los temas relacionados. Compañeros y compañeras, buenos días. Pues primero que todo, saludar esta reunión. A mí me parece importante que como bancada del pacto histórico y como bancada de gobierno nos coordinemos. Y quisiera hacer un llamado a que ordenemos la agenda legislativa, compañeros y compañeras. Y el llamado muy fraternal es también a nuestro presidente de Cámara, David Racero, y a nuestro presidente del Senado, porque tenemos un desorden muy berraco con la agenda legislativa. Mire, yo me tomé el trabajo de coger todos los proyectos que están radicados y ordenarlos temáticamente. Y claro, el gobierno nos dijo, mi prioridad son estos 9 proyectos. Pero en la agenda legislativa que está en curso, hay una cantidad de proyectos de ley, de actos legislativos que tienen que ver con el programa que nos comprometimos. Entonces, obviamente, nosotros vamos a apoyar de manera decidida toda la agenda legislativa priorizada por el gobierno. Pero tenemos el resto de la agenda, compañeros y compañeras. No es posible que tengamos 5 proyectos de ley de regulación de cannabis y que todos sean de nosotros. De nosotros es pacto histórico y coalición. No es posible que nosotros en Comisión Primera hace 2 semanas aprobamos un acto legislativo de cannabis y ayer otro, y que el Senado estén aprobando otros. No es posible, compañeros y compañeras, que tengamos 4 reformas políticas en curso. Pongámonos de acuerdo a razón de nosotros mismos. No es posible que tengamos 2 reformas al artículo 86 y 87 de la ley 30 de miembros del pacto histórico. No es posible que tengamos 6 proyectos de ley y de actos legislativos contra el hambre. Y
que casi todos son de nosotros. Ordenemos esta vaina, estamos perdiendo el tiempo, compañeros y compañeras, porque no nos organizamos. El que necesite este documento ahí lo tengo. Hay una cantidad de proyectos buenos, muy buenos, que no son de nosotros, que deberíamos adoptar porque responden a la línea programática de Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Entonces, compañeros y compañeras, trabajemos en orden. Yo estoy mamado. Miren, cuando aquí estaba Santos y nosotros con la paz total, el ministro, que en ese momento era Cristo, ese man dormía acá en el Congreso. Se levantaba acá, estaba en los desayunos, en estas reuniones, estaba en todas las comisiones. Aquí el gobierno no aparece. Solo 3 ministerios tienen enlaces nuevos con el Congreso. No es posible que el enlace del Ministerio de Hacienda en el Congreso sea el enlace de Duque. Estamos aprobando la reforma tributaria y es el mismo enlace de Duque. No puede ser, yo no lo entiendo. Entonces, compañeros, ordenémonos nosotros y ordenemos el gobierno. Ordenemos el gobierno. Entonces, hagámosle en serio a eso, porque yo veo que hablamos de lo del código de ética, que ya estamos muñequeando las candidaturas del año entrante, pero ordenemos esta vaina porque nos eligieron para hacer la agenda del cambio, compañeras y compañeros. Estamos perdiendo el tiempo. Pues rápidamente, creo que no voy a reiterar todo, solo otra cifra. Qué pena contigo. A las 9 nos recuerda Gabriel, tenemos que. Así que intervenciones lo más puntuales posible. Dos puntuales. Entonces, para ver si revisamos cómo coordinamos o ponemos a nuestras ustedes a coordinar temas específicos, lo hice en comisión primera respecto a lo que mencionaba Lirio, sobre campesinado, derecho a la alimentación y lucha contra la hambre. Hay 21 proyectos entre actos legislativos y proyectos de ley. De todo origen, de todas formas, intentando nosotros allá como alinear al menos la definición de campesinado. A ver si al menos en todos los proyectos sale medio parecido. Es muy complicado, así de verdad nos toca ordenarnos, y el tema de los voceros pues ya lo mencioné y lo voy a reiterar entonces. Entonces solo me voy a concentrar en una sola cosa, y es sobre el tema de la propuesta de acuerdo al funcionamiento de la Caja del Pacto Histórico, para que lo pensemos. Y es que, si bien queremos actuar en unidad, por supuesto, cuando uno coge la ley quinta y dice y ve que para las discusiones de mociones de censura, los debates de control político, incluso algunos debates que puedan ponerse muy amplios y todo el mundo esté pidiendo la palabra y al presidente le toca reducir la palabra a los voceros de bancada, aquí pareciera que estamos hablando como mezclando funcionamiento interno de la bancada con el funcionamiento del hacia afuera dentro del Congreso, el hacia afuera del pacto histórico hacia afuera. Y yo siento que no es táctico que funcionemos con una sola vocería en Senado y con una sola vocería, además de los términos legales que ya mencionaba el Gao. Nos conviene para poder, si nos ponen nos piden una moción de censura a un ministro nuestro, pues es mejor tener 5 vocerías que una en el proceso de discusión. Y eso va a pasar también para el demás. Es mejor tener el de la UP, es mejor tener el de el del Foro Democrático y demás, porque perdemos espacios y ellos no se están organizando. Entonces, así debe ser, pero así se debe mantener. Solo quiero, digamos, dejar eso ahí. Dada por el uso del tiempo, sigue ahí. Pues compañeros, yo he conocido con el compañero Lirio por una razón elemental, y es que si nosotros no coordinamos los proyectos de ley, pues pasa esto, una locura. La Unión Patriótica no ha presentado un solo proyecto de ley esperando que las bancadas se reúnan. ¿Para qué? Para poder coordinar. Y dos, hay cosas, por ejemplo, de proyectos de ley que hay proyectos de ley en los cuales nosotros tendríamos que haberlos discutido, proyectos que presentó nuestro gobierno, por ejemplo, la reforma política. Yo no estoy de acuerdo con que los parlamentarios se vayan con los ministerios y se vuelvan al mismo que es. Pues lo arreglamos en 1991 en la constituyente, pero ese punto
por ejemplo, a mí, no me gusta, pero ¿con quién lo discuto? Pues por lo que me encuentro en el corredor. Eso no es correcto, compañeros. A mí me parece que deberíamos reunirnos cada 8 días para un tema. 7:30 de la mañana todos aquí, no a las 8, compañeros. 7:30, de 7:30 a 9. Y entonces revisamos las dificultades. Yo tengo 2 proyectos de ley que no son necesarios, que pasaron la vez pasada y no quisieron que lo operaran. El del agua y el de los plásticos, no tengo más. Pero es que no podemos contribuir a la indigestión legislativa. Todo el mundo se dispara a presentar proyectos. Buenos días, compañeras. Yo quisiera que nos ordenáramos empezando por que yo no he podido entender cómo desde nuestra coalición se piden debates de control político a nuestro gobierno. Y tampoco cómo actuamos nosotros en defensa de nuestro gobierno. Cuando estamos como anoche, lo digo por Senado, no sé cómo será en cámara, cuando estamos como anoche en un ataque decidido hacia una institución tan importante como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ¿cómo es que nos vamos de plenaria? O sea, la disciplina también es estar ahí para poder ayudarnos desde el principio hasta el final, porque claro, al final de la sesión pasan otras cosas y uno no es capaz de reaccionar también ante lo que puede suceder. Y yo anoche sí sentí esa presión, estaba el viceministro, pero no teníamos cómo juntarnos a la carrera para ver qué hacíamos ante una presión como la que estaban haciendo, de preguntas y de acoso también a un director de nuestro gobierno. Entonces yo también les pediría que en ese ánimo por coordinarnos y apoyar cuando hayan debates de control político, nos quedemos desde el principio hasta el final para que podamos enfrentar las situaciones que se presentan. Lo otro, yo realmente creo que en esa agenda que nos dio el gobierno, como dice Alirio, yo sí creo un error que se haya quedado la discusión de la reforma tributaria solo en las comisiones tercera y cuarta. Yo creo que es un error y que ha sido un error. Y que no se haya socializado acá, digo con la bancada. Aquí yo estaba esperando, y he estado esperando solo en relación, por lo menos a los temas de la comisión con la reforma tributaria. Yo estoy en desacuerdo con lo que el gobierno está cediendo en materia energética y lo expresaba en el chat. Y dejo constancia, si no hay forma de tramitarlo internamente, hay que hacerlo públicamente. Porque yo no estoy de acuerdo con que estemos cediendo en una cosa que nos comprometimos. Disculpen, por favor. Por favor, asesores, si algo pueden hablar afuera, por favor. Te agradecemos. Y es que las disposiciones penales en contra de la evasión tributaria fue un compromiso de campaña. Un compromiso que se hizo público de nosotros estar comprometidos con que se va a sancionar penalmente a quienes están evadiendo. Y entonces ya se cedió. Ayer me di cuenta que ya se había cedido en eso. Y ayer me di cuenta entonces también que efectivamente los impuestos a la exportación de oro, de carbón y de petróleo también cedimos en eso. Entonces están quitando y nosotros sí merecemos una explicación aquí, pues para poder salir a defender eso. O para poder saber qué hacemos o cómo nos movemos o entender qué es lo que está pasando. Ya se radicó el proyecto y yo pido que ese debate también nos lo demos internamente, porque afuera está muy difícil. Afuera está muy difícil tener la claridad de lo que se presentó el 8 de agosto en las horas de la noche, claramente entiendo, en términos presupuestales, o sea, claridad de qué inicialmente había y qué tenemos hoy para nosotros saber qué es lo que tenemos que defender, y también en las diferentes comisiones nos están pidiendo claridades de los asuntos puntuales. Muchas gracias. Quiero celebrar que haya tenido éxito esta reunión de ciertas propuestas. La primera que tenemos, como dijo Aida, de reunirnos semanalmente. Yo quiero plantear que sea semanalmente Senado y Cámara por separado y mensualmente juntos, porque es que
una reunión tan grande que para espacio tan corto no permite que haya agendas incluso distintas. Esa es una propuesta. Segundo, es inaudito que estemos citando o permitiendo citar sin coordinación a nuestros ministros. La ministra de Minas estuvo en 4 citaciones en una semana y ya han citado, o anoche trataron de citar, que no hubo foro para aprobar la proposición Paloma Valencia a la de salud. Quieren anticipar el debate de salud para ¿cómo se dice?, agenciar la movilización que ellos ya tienen prevista para octubre. Ese es el tema que les ha funcionado más con la gente. Entonces, nosotros tenemos que de verdad impedir que se dé un debate sobre una propuesta que todavía no se ha contentado. Eso quedó para el primer semestre del año entrante, entonces el debate será para el primer semestre del año entrante. Quiero hacer claridad. Mire, nosotros citamos a las bancadas, el representante Bastidas, Aida y yo, en 2 oportunidades. Vinieron muy pocos, estuvo el compañero Tejada de Cali, estuvieron 5 o 6. No estoy haciendo la crítica, pero hay que tener cuidado de Isabel Cristina. Nosotros sí convocamos a Senado y a Cámara. Número 2, estoy bueno, puede ser, fueron dos citaciones. Estamos preparando en la UTM un resumen de lo que se contiene en la ponencia. Tienes muchas imprecisiones. No, esto es un acuerdo que se llega. Cambiamos el impuesto de exportación que iba en contra de varios TLCs por una sobretasa del 10% de impuesto sobre la renta. No es que se denunció al recaudo, sino que se hace por otro mecanismo. En materia penal, fui yo quien presentó los artículos correspondientes y resulta que el decreto número 2055 del año 14, artículo 3, exige un concepto previo de la, ¿cómo se llama?, de la Comisión de Política Criminal, que solicité en su oportunidad, pero todavía no se ha producido. Entonces no podíamos meterlo en la ponencia porque no contábamos con el concepto previo correspondiente. Coincido con lo de las vocerías y de verdad quiero terminar pidiéndole encarecidamente. Habíamos propuesto la vez pasada que fracasó la reunión. Se citan y se toman las decisiones con los que lleguen. Tenemos que hacer ese esfuerzo, porque si nosotros no hablamos entre nosotros, si no nos coordinamos, vamos a hacer una bancada que nunca, y estamos actuando de esa manera. No hay otro camino que la coordinación con la reunión permanente, así no tengamos tiempo. Para mí esto es prioritario. Sigue Gabriel. Vamos a ver, ya son las 9 de la mañana, hay 2 agendados, entonces nos toca 2 agendados, 12, aquí hay 2 agendados, ya 2 minutos, sí, lo menos posible. 2, pero de verdad. Lo primero que quiero decirles es que nosotros no nos conocemos. ¿Cómo pretendemos hacer un equipo y no nos conocemos? Yo estuve en 2 eventos, uno en Medellín y otro en Santa Marta, total fracaso. Dice retiros espirituales, que eso no tuvo ni mierda de retiros espirituales. Eso fue una perdera de tiempo. Solicito que se haga un encuentro, socializar por lo menos nuestros nombres, nuestros perfiles, de dónde venimos y qué sueños tenemos y qué pretendemos. Número 2. Hay que establecer una unidad de acción y para eso hay que hacer un plan de acción de la bancada. Ya cómo vamos a actuar el día tal, a la hora tal, qué es lo que vamos a proponer, vamos a votar positivo, negativo, los proyectos, nosotros bajamos a las plenarias y no sabemos absolutamente nada de cómo vamos a actuar. Nos están ganando en las plenarias porque nosotros no nos estamos preparando antes de la plenaria. Está un equipo de la vereda, de fútbol de la vereda. El director técnico da unas directrices de cómo se debe actuar. Y hago un llamado. Anoche daba vergüenza que mientras el Centro Democrático nos daba madera,
En el auditorio estaba tan solo Alfredo Mondragón y quien les habla Gabriel. Cada uno tratando de hacer y sacando su ego, registrando proyectos, sacando su ego, a ver quién registra más proyectos, y no somos una bancada, me excusan lo que voy a decir, y trátame como quieran, somos una vergüenza. ¿Sí? El gobierno no tira línea, el gobierno nos reúne, nos ha reunido 2 veces para vaciar. Nosotros tenemos que preguntarnos cuál es nuestra participación en el gobierno. Y finalmente, si el gobierno no puede seguir tomando decisiones unilaterales, le baja el impuesto de tal, se bajan los calzones en la parte de los hidrocarburos, en la parte de los procesados, en la parte de los azucarados, etcétera, etcétera, y nosotros no estamos tomando ninguna decisión. O sea, nosotros no somos nada para el gobierno, he dicho. Segundo, en comisión primera, ayer nos subieron, ya van 2 veces, nos subieron lo de la reforma y nosotros lo electoral. Y ahí yo me pregunto, si el Partido Conservador, según eso, hizo el acuerdo para hacer bancada, y cuando quiere estar con nosotros y cuando no, se va para otro lado. Ese es un tema que es importante revisarlo desde el gobierno y el liderazgo también. Y lo digo porque según ese gobierno, y lo pongo con todo respeto y con todo lo que nos pasa, se le da toda la mermelada a los tradicionales, ¿sí? Que porque van a ser bancada nuestra, y a nosotros, perdónenme la expresión, nos mandaron para el carajo porque ni citas dan, ni contestan el teléfono. Entonces uno no tiene con quién hablar. Ayer, compañera Isabel, yo pedí la palabra literaria como partido maíz, no me dieron la palabra. Entonces, si eso va a pasar, pues va a ser muy verdad con nosotros estar ahí dando la pelea. Yo creo que mínimamente tenemos que ponernos de acuerdo en todos los espacios cómo vamos a dar la pelea. Porque pues algunos también, no es que son congresistas primíparos, sí, pero nos eligieron el pueblo por una votación popular. Y aquí no está pintado ninguno ni pintada ninguna. Hemos llegado por un tema de democracia y quería poner eso, compañero. Acojo lo que dice Aida, con quién hay que hablar para que a uno el gobierno lo atienda. ¿Quién es el canal para que nos consiga las citas? Porque es que yo me la paso tocando puertas y de 10 puertas que he tocado solo me han abierto 1 o 2 y a medias. Entonces necesitamos también que como bancada, a través de la presidencia de la Cámara, se encuentre un mecanismo para que si yo necesito llegar a un ministerio o a una institución determinada, pues tengamos la agilidad y tengamos la atención debida, porque yo por lo menos me siento chirillando a veces, ahí como una hojita que se mueve nomás. Sociales, cuando sabemos que en los territorios están pasando cosas muy graves. Lo que ayer pasó en Chimichagua se sabe gravísimo. El uso del ESMAD de manera manual, y va a haber paros, bloqueo de la carretera al gobierno nacional. Nosotros cómo podemos, digamos, evitar que esto suceda si no hay coordinación real con el gobierno. Entonces yo sí creo que hay que sentar la plana de articular con la bancada y decirle que llegó la hora de que los ministerios se coordinen con nosotros y pongan a gente idónea para hacer el trabajo de articulación. Y si no, vamos a seguir en una situación bastante incómoda. Y comparto lo de los actos legislativos, los proyectos y todo. Este no es el tiempo de brillar personalmente. Aquí hay que trabajar en colectivo. El llamado sí es a que no podemos estar cada uno metiendo lo que nos parece, sino a tener una agenda integral nuestra de que sumemos los esfuerzos de todos y defendamos los esfuerzos de todos. Pero yo estoy a partir de ahora derecho de igualdad. ¿Cuántos están para clasificar los asuntos? No voy a repetir la expresión de Anerio que habla de barcos en pero sí a poner unos ejemplos. Lo primero es que creo que el gobierno tiene que tener claro, y esta bancada tiene que discutir lo que es un representante de la Cámara y que es un senador. Yo, Luz María Múnera, vengo al Congreso de la República a legislar, eso está claro. A sacar adelante los proyectos del gobierno también está claro, pero soy un cuadro político. Y no renuncio, y hago todos los jueves y me recorro los municipios de Antioquia y las comunas de Medellín.
Y lo voy a seguir haciendo hacia este gobierno no le guste. Porque no voy a aceptar nunca que se me diga que mi trabajo exclusivo es quedar en el Congreso aprobando normas. Ni como boca. El cerebro no me quitó el día que me dijeron, ese día se me superó el cerebro. Y voy a seguir en las regiones que este gobierno debe respetar. Pero parece que los ministros eso no lo han entendido. No han entendido qué significa construcción del poder popular en los territorios. Y creo que ese es un debate serio que hay que dar aquí. Ni somos pocas, ni vinimos al Congreso solo a aprobar normas. Somos cuadros políticos. Y vamos a las regiones a dirigir el movimiento social, a sacarlo adelante, a ayudar a alcanzar. Yo seguiré en esas. Eso para mí no tiene negociación. La posibilidad de estar en mi territorio con las masas, con las bases sociales, con las organizaciones. Al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo y a Jaime Lizán, que nos acompañan. Cordial saludo. Tres precisiones. Primero, en Río Revuelto ustedes ya saben qué pasa. Y realmente acá las compañeras que ya tienen experiencia en el Senado se sienten terribles. Pues imaginen cómo nos sentimos los que hemos llegado por primera vez. No critico absolutamente a quienes han hecho el esfuerzo de preparar un proyecto de ley o un acto legislativo, porque ese es el producto del mismo desorden. Si no hay una orientación, si no hay decisiones claras y puntuales, pues aquí todo el mundo empieza, salve de quien pueda, porque parece que esa es la regla de esta bancada, salve de quien pueda. Entonces no culpo a las personas por el esfuerzo humano, intelectual que hacen, por el contrario, las aplaudo, porque por lo menos se nota que algunos están pues destacando y saliendo. Por otra parte, yo considero que aquí es urgente trabajar de la mano con el gobierno y que el gobierno vaya de la mano con sus parlamentarios. Esta ha sido una queja muy sentida de todos y en los corredores se escucha. No, el gobierno no atiende a su bancada, no la escucha y él, como lo dijo el compañero, nos cita para decirnos que somos gobiernos, pero no haremos parte del gobierno. Entonces eso no tiene sentido, ser del gobierno y no ser parte del gobierno. Por supuesto que tenemos grandes preocupaciones, las preocupaciones que aquí expresan los compañeros cuando nos reunimos sobre el tema regional, nos tiene supremamente preocupados. Decirnos que nosotros no vamos a participar del gobierno en la parte regional, o sea, nosotros acá, claro que todos, yo he visto que todo el mundo se mueve y todo el mundo escucha. ¿Qué sacamos con ir a escuchar a la gente y no poderles llevar una solución? Porque somos del gobierno, pero no participamos del gobierno. Entonces, por último, yo creo que hay que abrir una agenda de trabajo de la bancada. Yo considero que hay que tener un día. Yo propongo que sean los lunes y que sea temprano y que no sea esto que se está dando, que no vienen todos. Asimismo pasa allá en las plenarias, algunos se registran y cuando tú miras los de esta bancada ya no están, y hay que defender a nuestros ministros y algunos lo que hacen es golpear a los ministros y golpear a la gente que hace parte de nuestro gobierno. Muchas gracias. Oigan, es que ya empezamos los de las salidas. Yo creo que sigue la palabra Wilson y bueno, ustedes tienen obviamente la palabra, pero creo que una definición de Cámara de Wilson es reunión semanal. En Cámara de Representantes ya hay vocerías por partido, no es el Senado. No es el Senado, se ha definido vocerías, que va a permitir avanzar por lo menos en las vocerías de la Cámara y que la vocería permita articular con el partido, los grupos organizados. Pero permíteme. Sí, ya eso van a hacer los comentarios. Bueno, aparte del comentario, quisiera. Pues bueno, pido mínimo atención para quienes se van a quedar. Primero, hay quienes inclusive enfermos y con incapacidad estamos viniendo al Congreso. Primero que quiero decir. Y repito, hay quienes inclusive enfermos y con incapacidad hemos despreciado la incapacidad para estar en los debates. No quiero afirmar. Y no así hemos encontrado reciprocidad ni en la bancada ni en el gobierno. Para decir algo que me parece yo con toda consideración, porque pues no estamos entre infantes ni somos ingenuos. Yo pienso que a veces la cefalía es calculada, compañeros. Puede ser calculada, entonces quiero dejar esta razón, porque me mortifica.
No nos pusimos de acuerdo en relación con el tratado que tenía que ver con las semillas. Sí. Nos fuimos en contra de lo que decía Vía Campesina y personas muy autorizadas aquí en Colombia. Y terminaron nuestra bancada votando lo que la ministra de Agricultura y la Cancillería instruyen al respecto. Quiero casi que denunciarnos de mi bancada públicamente, pero hay un espacio donde debemos arribar para discutir eso. Y a santo de que nosotros terminamos votando por la instrucción de Roy Barreras, la ministra y la Cancillería. ¿Y el compañero igual? Envié, no sé, los de la comisión tal vez, envié un documento desesperado al chat para que lo leyéramos. ¿Sí? Esto es la reprobación de Vía Campesina y hubo poder humano y votamos. Inclusive con expresiones desafectuosas hacia quienes trataban de advertir esto en el debate. Entonces yo lo digo no para que esto se eternice, solo para decirles, hombre, requerimos un mínimo de consideración y de escucha. Esto había ocurrido antes, cuando solamente vinieron los proyectos de comisión y no eran los gobiernos. Por ejemplo, votamos unánimemente, salvo mi voto, que pena decirlo, la ampliación de las zonas francas. Unánime. Hice una rabieta impresionante y luego poder humano. Claro, ahora hay una tributaria y tumba eso, yo digo la comisión de expertos. Pero antes, porque solamente éramos comisión de imposición, ahora somos gobierno y nos unifican en torno a posturas contrarias al deber ser de progresistas. Yo quiero decir, tengo una gran preocupación sobre el tema. Dos ministros, un presidente del Senado, en función del proyecto que ojalá y se discuta, a lo mejor estoy equivocado, pero lo digo desde la razón y el afecto por la energía. Porque bueno, para de servir el debate democrático interno. Entonces es evidente que tenemos una dificultad grande. Yo sostengo que no siempre la vocería es tan, que la acefalía es tan gratuita. Por ejemplo, a pesar de que muchos de ustedes, que agradezco por interno, me envían mensajes de solidaridad, cuando alguien entregó la secretaría de mi comisión para hacerse presidente, eso ocurrió a los ojos de todo el mundo, no hubo poder humano para que convocara a la solicitud explícita en el chat, dirigida al presidente y a los que dirigen esta bancada, y no hubo poder humano para nosotros. Se consolida algo que es nefasto en la comisión cuarta, y lo saben discutir. Entre otras cosas, razones es discutido ahora que estamos viviendo tributaria. El papel de la cuarta relación contributaria es nefasto. Hay una especie de alianza con nuestros con los supuestos integrantes del Frente Amplio. Los señores de la incluido, por ejemplo, el Partido Liberal incluido en Comisión Cuarta. Yo por eso sí pienso, si fue tan desacertado, no haber excluido la cuarta. Yo creo que la cuarta tenemos una adversidad muy grande, es que ese cambio en la presidencia se urdió en función de esto que está ocurriendo. No es gratuito, no es obediencia personal. Yo no lo reduzco, no es tan importante como plantear que era todo lo personal. No es todo lo político que estaba dando allí. Yo lo menciono para decir, en esa oportunidad se pidió una comisión, evidentemente un asalto del código de ética nuestro, los mínimos que dijimos fue asaltado, quedamos sin una secretaría, por el cambio de esta secretaría, a ojos vistas de todos nosotros. Yo lo menciono para decir, es muy difícil actuar de esta manera, cuando la propia bancada no somos respetar criterios de naturaleza y cuando aún pese a las advertencias que hacemos, pues, que no son escuchadas absolutamente. Y manifiesto mi preocupación también sobre este tema. Es decir, yo estoy preocupado, lo quiero decir acá, no fue una imposición que se discuta, que la reforma agraria se reduzca básicamente a una especie de compra de tierras. Eso era lo que queríamos más de compra de tierras. Ahí tenemos dificultades, o por lo menos discusiones, y llamo la atención no para fijar una postura o llamo la atención para que lo discutamos democráticamente, porque pues yo sí estoy muy animado por las claves progresistas de nuestro programa, más allá, digamos, de la suerte transitoria de nuestros ministros, que me parece que son muy importantes, pero que pues no deberíamos procurar que se perturbe en extremo lo que es el sentido de nuestra. Y finalmente, 5, es decir, no sé por qué se reducen las poseídas nuestras a una sola. Antes, por ejemplo, cuando eran decentes, lo hacían por cada una de sus denominaciones políticas, lo cual me parece absolutamente, es un derecho que se le concedían a ellos mismos, es decir, al divismo, cuando era mayoría, se autoconcedían el derecho de intervenir por cada denominación política por separado, y no sé quién instaló que en el pacto histórico se le puede hablar pública de las instituciones de error, y un error no despreciable. Gracias. Segundo, yo la verdad estoy muy molesta, maltratada con el tema del ministro de Hacienda y la reforma tributaria. Yo no he pasado ninguna ley porque no quiero hacer mi gestión legislativa y me he dedicado muy juicioso a defender el gobierno con respecto a la reforma tributaria, y lo que hicieron con nuestras proposiciones fue destruirlas.
Yo ayer estuve muy allá con el viceministro de Hacienda diciéndole que quería que me explicara, ¿sí? No que integrara nuestras proposiciones, las proposiciones que durante un mes coordinadores de ustedes de Cámara negociaron, que me explicara por qué no, ¿sí? Y por qué si tenían aval del Ministerio de Hacienda y de la DIAN no entraban, que quién tenía el espejo. Yo quiero saber quién tiene el espejo de esa reforma, y sacó no lo tiene. ¿Quién me aprobó uno y me lo tomó? Sí, no es el ministro. Y entonces el punto es que hoy, después de que hablamos, me dice que nos íbamos a las 8. Yo dije que tenía una reunión muy importante que solo podía hacer, que no tomara lo dejara. Fui y me dejó plantada. Y mientras yo estaba plantada en la puerta, entró el ministro con un congresista del Partido Conservador. Me pareció una falta de respeto que estaba hablando. Y yo por lo menos rompo con el Ministerio de Hacienda en este momento. Y no quisiera hacerlo público, pero yo durante 2 meses he sido muy paciente, pero yo no soy un florero de nada, ¿sí? Y yo tengo voz y cerebro y lo voy a utilizar. Entonces, yo estoy igual que casi más que renuncie, empleo con esta bancada, lo exijo, ¿sí? Yo quiero que Prada hable con nosotros, que todos los ministros hablen con nosotros, porque es que este es mi caso, pero a todos. Y quiero saber quién nos representa. David, Roy, ¿quién nos va a representar? No nos explicó en qué iba la reforma tributaria. Y ahora hay una ponencia y resulta que a mí la que me dijo que iba a cerrar la ponencia fue Catalina, no mi coordinador. Entonces yo no estoy segura que sea de maldad. Yo creo que es desconocimiento. Entonces para que esto no les pase a ustedes en el futuro con las leyes, pongamos unas reglas y un procedimiento de coordinación. Leila. Sí, yo quiero, bueno, también bienvenidos, no la habíamos visto por estos lados y el Marcos, Jaime Sánchez, secretario, y a todos. No, mira, propongamos respecto a la reforma tributaria muy preocupante. Yo vengo de la zona cafetera y esa reforma lesiona a los cafeteros. Nosotros hicimos un ejercicio grande y profundo, departamento del Huila. Entonces me preocupa muchísimo porque cómo voy a volver este fin de semana y con qué razones le voy a llevar a los cafeteros. Entonces sí me parece supremamente ya lo definamos, es decir, cómo vamos a hacer una metodología para revisar, de los cuales nosotros presentamos peticiones, cómo se va a parar. Yo soy de otra comisión, la verdad no estuve en las reuniones de comisión tercera y cuarta, pero presentamos unas peticiones, entre no sabemos cómo vamos a afrontar esa situación. El tema de quitarle, para nosotros es gravísimo que se haya quitado toda esa obligación al tema minero. También nosotros tenemos una bancada ambientalista, entonces es necesario que nos reunamos y revisemos ese caso porque tampoco estoy dispuesta. Yo ya dije y se lo dije a Lizcano, mi cruz, primero mi dignidad. Si es necesario, entrego la cruz del departamento de Huila. Lo digo, a mí no me da miedo. Yo renuncié al Consejo de Neiva por presiones de ese señor, el alcalde amigo del señor Gustavo Pérez, de Jorge Muñoz. Y él, en este momento, son los que están poniendo nuevamente gerente de empresas públicas. Gerente de empresas públicas. Mira, Lizcano, Prada Laura, pero hay un señor Vladimir Fernández, que es el jurídico del señor presidente Gustavo Petro, y es el que también le avala las cosas para las delegaciones. Probablemente las delegaciones a corporaciones va a ser ese señor Vladimir Fernández. Ya tiene prácticamente nombrado el mismo de Macías va a poner gerente de la electrificadora de Huila. Muy tenaz, muy complicado. David conoce la situación. Estamos buscando unas estrategias. Si nos unimos nosotros, llegamos juntos, mire, los vices me han dicho, profe, los demás partidos llegan juntos, llegan en bancada. Yo más o menos conozco, pero Buenos días, compañeros y compañeras. Hay un tema que no se ha tocado, yo creo que no se ha tocado, no escuchado. Yo quisiera conocer quién es el jurídico del Parque Histórico, quién está defendiendo las costumbres en ese momento. El que menos tiene 4 demandas. Para unas cosas sí, para otras cosas no. Felicito que acá esté Villa Mazón. Y también allá Jaime Luzano. Sé que nos piden que estemos acá. Teníamos nosotros comisión de gana ahorita en la mañana.
quién es el jurídico del pacto histórico. Yo tengo 6 demandas. Afortunadamente, puedo decir que estoy muy legal. Y aunque todavía se me dio en mi contra, aquí estoy parada. Qué tristeza que uno veía a Andrés Santander. No, es que, imagínense, de las 6 demandas, uno está un grupito del pacto histórico. Una que está interpuesta. Ahora, yo creo que una figura es importante para el pacto histórico. Logramos gobierno, gracias a Dios, y gracias al esfuerzo de sus compañeros, y gracias a nosotros que estamos acá, nos paramos de frente. El pacto histórico, vuelvo y lo repito, como lo dije muchas veces, no me lo saqué en un yupi. No es que, se estaba pasando por el pecho, se estaba desocupado y se anota acá. No, vengo trabajando desde el 2018 por los trabajos. Lo que pasa es que la venta vale y nos tiene jodidos. Y lo que pasa es que la división entra por la maldita corrupción. Entonces, ¿qué estamos haciendo, compañeros? Estamos mamados de la corrupción, pero seguimos haciendo el juego. O nosotros nos paramos de verdad, o dejamos que esto se caiga. Son 6 demandas. Otro tiene 4, creo que 4 demandas. ¿Qué han hecho? ¿Dónde está el pacto histórico? ¿Dónde están los jurídicos? Para unas cosas sí, para otras cosas no. Yo quiero conocer de la cara al jurídico, por favor. No hay. Pero nosotros somos pacto histórico, miren, se nos han burlado. Hay seres que son pacto histórico y las camionetas y no sé qué, nos mataron, nos vienen matando en Barranca día por día líderes. Pero eso no lo sabe. Y la corrupción, ¿qué tengo que decirles? No, pero ustedes son gobierno, usted es la que está dirigiendo ya, representante, haga algo. Un muchacho se encadenó, le dije a David, allá tocó todo el día encadenado porque lo iban a matar y nadie lo escucha. ¿Dónde está el de la UNP? Yo hago los recorridos, salgo acá, recorro el territorio, acompaño a la Universidad Nacional, el viernes, sábado y domingo en el territorio. Pero ahora me toca quedarme en la casa porque no tengo la bendita camioneta y si es la camioneta de acá, ya está vuelta acá, salgo a recorrer el trochas. ¿Dónde está el de la UNP acá? María. Bolívar. Gracias. Sí. Compañero, bueno, rapidito porque ya nos vamos todos. Tiene mucha razón la representante en que hay muchos de nosotros a quienes nos defienden gratis por alguna razón, porque el abogado necesita o quiere también que uno lo exponga y lo felicite en Twitter y por eso personas como ella todavía que no van para eso. Los partidos sí tienen y el más famoso y que abrimos una oficina jurídica para esa defensa de los congresistas que no tienen para el abogado. Yo tenía como 85 demandas en los 4 años y yo me he pagado un solo peso. La verdad tengo que reconocerle que me han servido mucho abogados, muy buenas personas, pero a todo el mundo ustedes un punto para tener en cuenta porque se pierden las curulas. Si uno no las contesta, o si las contesta mal, o etcétera, ustedes saben que hay una amenaza seria ahí. Y lo otro, lo único que les quería decir es que estamos subestimando la oposición. Esa oposición, que lo dije por ahí en el tweet, es más pequeña, hoy son una minoría, pero son más eficientes en comunicaciones y en decir mentiras. Las mentiras por lo regular vuelan más rápido que las verdades y nos están ganando mucho terreno. Y yo estoy preocupado, porque ellos vienen con una marcha el 29 de octubre y no se les haga raro que sea más grande que la pasada. Y nosotros estamos muy dormidos. Yo lancé una fecha para defender al gobierno con motivo de los 100 días y los invito a que la hagan suya. O sea, borran el nombre, pero asumamos que tenemos que hacer una manifestación muy nutrida, muy grande, para demostrarle a Colombia que somos más los que estamos a favor de las reformas que los que están en contra de las reformas. Porque si no hacemos eso y los dejamos solos a ellos, el relato que está construyendo la prensa, porque van a ser de ellos, es que la gente no quiere la reforma en Colombia. Pero si aparece una manifestación, no es una marcha, no es con arengas, puede ser culturalmente, como me dijiste en algún momento, Álvaro. Pero sí es muy nutrida para que el país sepa que sí hay más gente a favor de las reformas que en contra. Y otro punto que ya hablo con ustedes,
ojalá la reforma tributaria esté aprobada antes del 29 de octubre, antes de esa marcha, porque obviamente esas marchas son para tomar la reforma. Entonces tenemos el tiempo muy encima para que me dé prioridad. Eso ya acabo de hablar con Roy, por eso me salí ahorita de acá, para decirle, Roy, antes de la gran marcha que está convocando la oposición, tenemos que tener la reforma cerrada. ¿Por qué? Porque si está abierta por alguna cosa, podríamos darle chance a intentar tumbarla por algún lado, y si está abierta puede tener más grande la convocatoria de la oposición, porque tienen la esperanza de que pueden tumbar la reforma, que no es fácil, pero en el relato que ellos le venden a la gente, sí. Entonces acuérdense que ya como hay un mañana aprobamos el primer debate de la reforma, entonces ahí van a salir ya los pensionados de 10 millones, que no son poquitos, estamos estimando unos 25.000. Y van a salir muchas personas que se sienten afectados de estratos 5 y 6, pero van a salir más porque estaban esperando cómo va a quedar la reforma. Entonces, de nuevo que les pido ese favor, que le demos celeridad, hay que presentarla. Mañana nosotros la aprobamos para que usted nos mire cómo vamos tiempo. Si nosotros la aprobamos mañana en el primer debate, y en las demás quejas, que todas son válidas, obviamente, digamos el primer ministro del gobierno que yo nunca he visto en el Congreso, hay que decirle a que venga y se ponga al frente de los proyectos, que se ponga a patinarlos, que nos cohesione como grupo, porque obviamente aquí lo que veo son muchos grupos, y lo que dice Wilson ahora en su denuncia nace de esa descoordinación, que llega el ministro o la ministra a defender un proyecto y otros votan en contra o se van en contra de la ministra. Eso es descoordinación. Yo me fui a favor, pero a lo mejor lo hice mal, es para poner solamente un ejemplo. Entonces, esa desinstitucionalización que tiene hoy la bancada, es decir, ese cortocircuito que tiene con el gobierno, nace del error que se cometió de poner como voceros del gobierno en la Casa de Nariño a personas que no son destacables. Y eso pues ya no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero si ya nos tocó jugar con esa, vamos a llamarlo y decirle, venga, vamos a frente de esta cuestión. Quería decirles, no echen en saco roto lo de la manifestación para respaldar las reformas, y lo segundo, que ojalá la reforma tributaria esté aprobada antes del 29 de octubre. ¿Qué tiene marihuana? Ingrid, 2 minuticos para Sí, muy corto. muy cortito. Bueno, yo quiero presentarme porque es que a veces le llamo y le escribo a alguno de los compañeros y le pido cita y pues nunca la tengo. Entonces Ingrid ahí me vuelve ciudadana que hago parte del partido y también. Magdalena. Yo quiero decir, y yo creo que este es el momento para hacer sacarse, y espero que lo que voy a decir no se tome de mala forma. Uno, soy nueva, primera vez que estoy en el Congreso, pero creo que la imagen que me estoy llevando de ser bancada de gobierno no es la mejor. No hay comunicación y yo me pregunto, ¿de qué nos sirve o cuál es el plus de ser bancada de gobierno? Los ministros no nos contestan. Cada vez que nos reunimos con el presidente nos pasea cuando queremos expresar nuestros sentidos. Creo que nosotros tenemos, y todos aquí, Pacto Histórico y Frente Amplio, tenemos un objetivo en el 2023. Pero si nosotros no estamos en las regiones bien, difícilmente vamos a lograr ese objetivo. Y yo hablo particularmente porque a nosotros, como bancada, nos dicen, ustedes son amigos o enemigos, la burocracia no es para ustedes. Pero me preocupa mucho, y nosotros hemos sido muy juiciosos en el Magdalena de no pedir espacio porque nosotros lo tenemos en alcaldía y gobernación, pero me preocupa que a la fecha de hoy han nombrado 4 enemigos nuestros. 4 enemigos nuestros: el jefe de planeación del Ministerio de Educación, la viceministra de Medio Ambiente, y así 2 más. El de Colombia con eficiente, y yo digo, ¿cómo vamos a ganar nosotros las territoriales del 2023 si lo que están fortaleciendo es la oposición? Mire, el jefe de planeación del Ministerio de Educación, yo le tengo todos los chats, todo lo que hablaba mal del presidente, y lo borró el día que le sacó un Twitter que se lo mandé al ministro Prada. ¿Cómo nosotros tenemos una persona que habló tan mal del presidente, jefe de planeación del Ministerio? Yo sé que hay alianzas y hay acuerdos, pero lo mínimamente uno espera que las personas que nombren por lo menos no hayan sido oposición del presidente. Otra cosa,
compañeros, nosotros debemos conocernos. ¿Cómo es posible que representantes vayan, y lo voy a decir con nombres porque no me gusta esconder, María Fernanda Carrascal, fue a Magdalena y se reunió con el hijo de Chico Zúñiga, fue a la finca bananera del hijo Chico Zúñiga? Chico Zúñiga es un condenado por parapolítica, el que nosotros hemos derrotado en las urnas de estos planes. Y una compañera del pacto histórico va y valida a los enemigos de nosotros, los clanes que nosotros hemos derrotado en las urnas, el tipo que es él. Yo creo que mínimamente cuando nosotros vamos a visitar a una región o vamos a visitar una región debemos ver con quién nos vamos a reunir, porque no puedo ser, o por lo menos preguntar al compañero de la región, porque no puede ser que nosotros demos la guerra de las urnas y venga un compañero de nosotros a validar a los enemigos de nosotros. Entonces yo sí quiero expresar mi preocupación, sí, ya cierro, mi preocupación en lo que está sucediendo en el Magdalena, porque están fortaleciendo a los planes que hemos derrotado en las urnas, están fortaleciendo a los enemigos que han sido también del gobierno de Gustavo Petro. De todas las regiones, eso no solamente en el Magdalena. Pero un poco como para generar una propuesta y podamos entonces un poco recoger las inquietudes y las preocupaciones. En una reunión de hora y media de una bancada de 52 congresistas y de gobierno no se resuelven las crisis. Es absolutamente imposible. Y estoy seguro que si no generamos una propuesta en este momento, pues todos vamos a salir molestos y obviamente van a pasar otras semanas sin que finalmente tengamos ya una organización en orden como tiene que ser. Entonces, este digamos nosotros el primer planteamiento que hago. Lo segundo es reafirmar lo que definimos los partidos en torno a lo que será la ruta política del pacto histórico. No solamente nuestra actuación en el Congreso, sino también la dinámica política que tenemos que encarar hacia 2023, que hace parte también de nuestra responsabilidad como partidos, como congresistas y como militantes. Y eso significa que los partidos retomamos el rumbo que traíamos, Gloria, en años atrás. Lo que acordamos es que respaldamos este gobierno, mantenemos este compromiso hasta 2026 como son los acuerdos que suscribimos ante el Consejo Nacional Electoral. Y obviamente para eso pues, se requiere pues, de ponernos de acuerdo en agendas y en organización y en todo lo que tiene que ver con este aspecto. En lo político electoral, hacia 2023, el pacto histórico se mantiene como pacto histórico. Revisaremos el tema del Frente Amplio, porque hay también grandes discusiones en las regiones y en los territorios sobre el tema del Frente Amplio, entendiendo que los sectores del Partido Liberal, de la U, de Cambio Radical, ya están diciendo que van a aspirar por el pacto histórico, y en eso hay una orientación dada, concreta. El pacto histórico se mantiene como pacto histórico en el marco de lo que logramos de ganar la presidencia de Colombia y la vicepresidencia, y en los territorios se mantiene igual. La discusión hacia el Frente Amplio, pero el pacto histórico se mantiene como un proyecto de unidad política en las regiones y en el país. Y eso es una decisión que se toma. Entonces aquí ya nos traemos razones. Si un sector del pacto histórico, por ejemplo, está en la línea con el señor Bernal Zambrano, que va a ser candidato a la gobernación, o por lo que tú denuncias, compañera, que está ocurriendo en el Magdalena, los partidos del pacto histórico mantenemos nuestro acuerdo y somos pacto histórico en este gobierno y somos pacto histórico también en los territorios, en el marco, diríamos nosotros, del proyecto político hacia 2023. Hoy somos una bancada, pero no del gobierno. Somos una bancada dispersa, una bancada donde cada partido define sus criterios, cada congresista define sus criterios y tenemos, diríamos nosotros, una discusión interna que no se supera. Entonces, yo sugiero que antes de un mes nos encerremos como bancada de gobierno y vamos a definir responsabilidades de la bancada, pero también en ese conclave, compañero presidente, tienen que estar 3 o 4 ministros, ¿sí? Para que sean vasos comunicantes, pero también que respondan políticamente por la interacción que va a tener la bancada con el gobierno, para que esto sea una sola cosa y no dos cuerpos que actúan cada uno por separado. Eso tiene que plantearse así que propongamos una fecha de 2 días, un viernes, un sábado, de tal forma que nos
podamos organizar, porque no hemos organizado absolutamente para nada, ni para la presentación de proyectos nuestros. Aquí cada uno de nosotros presentamos los proyectos de manera individual, de manera personal, hay otros que lo presentan por grupo, el gobierno presenta proyectos por otro lado y finalmente terminamos metidos en un sancocho que finalmente esto no tiene orientación, eso tiene que tener orientación y hay unas prioridades que son los proyectos de gobierno en relación pues a ese conclave o conclave o retiro espiritual, cualquiera denominada, para no quitarle digamos otros nombres a nadie. Hay un tema, compañero David y para Roy Barreras. Los presidentes de la bancada de gobierno tienen que tirar la orientación en relación a los debates y en relación a los proyectos y son los que tienen que garantizarnos los insumos a nosotros, específicamente los debates de control político en las plenarias. O sea, en las plenarias. Y esa orientación nada. Ayer ocurrió algo muy grave. Quisiera que yo nunca lo he visto en este Congreso. Y es que el presidente permitió que hablaran 24 senadores de la costa. Sí. Eso nunca ha pasado en este Congreso. Eso no fue un debate ayer, eso fue otra cosa. Todo porque eran de La Romana, porque eran de Sucre, porque eran de Córdoba, porque eran de Atlántico. Pero eso no puede pasar. Que un presidente nuestro, del Congreso, del Senado, permita que hablen 24 congresistas, inclusive no de nuestra bancada, atacando al gobierno. ¿Por qué no lo hicieron hace 4 meses? O hace un año. El problema de La Romana, lo que antes dije, eso no es un problema de hace 2 o 3 meses. Lisa, eso es un tema de coordinación. 2 senadores y punto. Y arranca el debate como tal. 2 senadores hablan al gobierno y después los que nos inscribimos. Pero nosotros nos inscribimos. Y nos dieron el puesto 30, el puesto 32 para intervenir. Eso no puede pasar. Entonces, los presidentes tienen que coordinar y ordenar eso. Entonces, solicito también, compañero Bolívar, en el marco de las denuncias que se han presentado acá, que presentó Gloria Flores y que presentó María del Mar, que hemos presentado varios en relación a la tributaria, mañana es la votación de reformas tributarias conjuntas. Yo solicito que se haga una reunión esta noche con el ministro de Hacienda, ¿sí? Y los compañeros de las comisiones económicas para dilucidar estos temas, porque si no mañana vamos a ir a un fracaso. Y vamos a ir a un fracaso porque estoy seguro que María del Mar va a defender sus proposiciones. Estoy seguro que Gloria va a defender sus proposiciones. Estoy seguro que varios de los que hemos presentado proposiciones tributarias las vamos a defender. ¿Y por qué las vamos a defender? Pues porque finalmente a nosotros no nos han llamado para buscar un consenso y un acuerdo para que esto salga bien. Entonces hoy, Gustavo, le solicito, hermano, que hable con el ministro y haya otra reunión esta noche para orientar cómo va a ser el trámite de esa tributaria, porque si no nos vamos a exponer a un posible fracaso. Además, porque le cuento algo, hermano, vienen artículos nuevos de la bancada del Partido Liberal, de Cambio Radical y del Partido Conservador, y están unificados para pasar esos artículos nuevos, desmontando algunas de las excepciones que nosotros estamos desmontando ya en la reforma tributaria. Coincide con la suya. El ministro del Interior, ¿cómo está organizando esa bancada para estas votaciones? Eso tiene que hacer el ministro del Interior. El ministro del Interior tiene que organizar las bancadas para las votaciones, porque finalmente ellos tranquilos con sus ministerios, con sus entidades, actuando, y cuando llegan aquí al Congreso, hermano, pasa lo que nos está pasando en la Comisión Primera. 2 reformas constitucionales necesarias de este proyecto de cambio que tenemos fueron archivadas en las últimas 2 semanas. ¿Por qué? Porque los liberales, los conservadores, el Centro Democrático y la nos tumbaron los 2 proyectos de reforma constitucional. Están organizados. Y no estaba el ministro del Interior orientando este tema ni acompañándonos en eso. Que generemos un retiro espiritual antes de 15 días, 2 días nos encerremos a ponerle orden a esto, competencias, responsabilidades, para poder que esto no nos vaya a caer en la mitad del camino, preparar, como tú lo has dicho también, los 100 días, los primeros 100 días de gobierno. Si no hacemos eso, compañero presidente de la Cámara, hermano, estoy seguro que vamos a un rotundo fracaso en este proyecto de gobierno. O sea, encerrémonos, hermano, digamos lo que nos tenemos que decir con el gobierno, si es el caso que vaya el presidente, hermano, también, sí, que el presidente, hermano, conozca también esta situación, o si no, enviemos una carta al presidente. Enviemos una carta al presidente de toda esta bancada e informémosle todo lo que está pasando, por si es que está haciendo que no sabe, o puede ser que también no sepa. Pero creo que esa es la única forma que nosotros podríamos superar esta situación. Gracias. Ale 29. Venga, le toca ya terminar.
cada vez que nos sentamos y nos reunimos, es más, empeora. No hay articulación con el gobierno, no la hay. Y eso depende, por supuesto, por la voluntad del gobierno, por la voluntad de los ministros. Nos reunimos con Petro, habían 5 o 6 ministros, se lo dijimos a Petro directamente de la articulación, lo dijimos. Y realmente no hay avance al respecto, no hay avance. Y no depende de nosotros, depende desde el gobierno y la iniciativa y el sentarse, porque lo hemos buscado por todos lados. Ahí yo propongo, buscando una salida inmediata, que la próxima semana, el lunes, hagamos una reunión con el ministro del Interior, que es él el encargado de hacer la articulación inicial. Otra vez, voy a decir algo que por supuesto no puede salir de acá, como todo, que nada puede salir de acá. Que el tema con el gobierno, lastimosamente, no es algo que dependa de nosotros ni de nosotras. Pues podemos gritar, amenazar, que vamos a renunciar, que vamos a hacer muchas cosas, pero si los ministros no nos dan el lugar, y si por ejemplo el propio presidente Gustavo Petro le dice a sus ministros que no nos atiendan, pues es complejo, ¿sí? Porque si el propio Gustavo Petro dice no reciban congresistas, y congresistas que involucran también pacto histórico, pero ellos sí reciben a todos los otros, es complejo. Y no es porque se quiera recibir y porque no. Y por eso en Cámara, que pena, nos ponemos de ejemplo ante el Senado, nosotros nos reunimos con los ministros en términos colectivos. Hemos reunido más o menos con 7 o 8 ministros, vamos todos como bancada. ¿Sí? Algo más o menos se dialoga ahí y se avanza. ¿No? Pero primer canal con el ministro del Interior, a ver qué salida le podemos dar para afinar la relación con el gobierno Congreso, la presencia del ministro y el liderazgo del ministro. Pero voy a decir algo que es lo que... A ver, yo creo que podemos enfatizarnos, eso es lo que depende de nosotros. ¿Qué es lo que depende de la bancada? Que la iniciativa sea de bancada, que el liderazgo sea de bancada y que no dependa del gobierno. Porque cuando Gustavo Petro nos dice en la bancadera, ustedes parecen una bancada de oposición y no de gobierno, nos dice así de frente, y nos está pidiendo que seamos bancada de gobierno. Claro, articulación con gobierno, pero ¿qué significa que la bancada de gobierno tenga iniciativa? Y nuestro compromiso es con el presidente y no con los ministros. A mí me preocupa que pareciera a veces que las reformas que tiene pensado el presidente en la cabeza no son las mismas reformas que tienen los ministros, empezando por el Ministerio de Hacienda. A mí me parece, uno habla, la reforma a mí me queda claro, es que Petro dice unas cosas y dice a Reglón que voltea hacia donde estaba, no sé, a la izquierda, que estaba a la derecha y dice, ¿por qué eso no está en la reforma tributaria? El tema de tierras, otras cosas, ¿se acuerdan, Gustavo? Sí. Entonces, lo de la progresividad, lo dice Gustavo Petro el fin de semana en la entrevista a Caracol de 1 hora, sí, progresividad con las pequeñas y medianas empresas uno va a ver, y el ministro dice, no, nada de progresividad con pequeñas y medianas empresas. A mí me preocupa que lo que tiene Petro en la cabeza no es lo mismo que tienen los ministros en la cabeza. Y lo que tenemos nosotros. Y nuestra responsabilidad es con el presidente, que a la larga la interpretación de lo que votó la gente en las urnas, es con la gente, con el presidente. Yo creo que esta reflexión debe darnos hacia una ruta de cómo la bancada tiene liderazgo. A mí me preocupa mucho la reforma tributaria, mucho. Con tanto rumor, con tanta cosa, de que esa reforma tributaria no es la reforma tributaria y no es fichando, digamos, vainazos a nuestros compañeros de las comisiones o a nuestro presidente de la Comisión Tercera, no. Porque obviamente seríamos unos dentro de toda una coalición que está en contra de nosotros, pero que articula más con el ministro que con nosotros. O con el ministro articula menos con nosotros que con ellos. Articula más con ellos, como dijo María del Mar. Yo sí creo que la organización, Alex, debe ser en función de qué también pasa por nosotros y cómo nos organizamos nosotros, porque yo no quiero que pase algo, que se nos destroce, que la reforma tributaria es una porquería y después vaya Petro a decir, eso que estaba haciendo la bancada. Yo sí creo que nosotros, por ejemplo, deberíamos hacer una rueda de prensa como bancada a decir, esta es nuestra reforma tributaria, no necesariamente la del ministro. Se toca hacerlo. Aunque uno dice, claro, unas cosas que la compartimos, pero hay otras cosas que el ministro no nos ha tomado en cuenta, que sí es el corazón de la bancada. Nosotros desde la oposición, ¿cuándo no fuimos con la progresividad?
Todas las demás reformas, propuestas alternativas que hicimos oposición, y ahora el próximo acto histórico no está aceptando la progresividad de las vivires. Yo sí creo que esas son las iniciativas de pacto que al fin y al cabo implica ese tipo de ejercicios nos pone a interlocutar con el presidente más allá que con el ministro. Presidente, sí, como bancario histórico, esto es. Yo sí creo que eso hace parte de la iniciativa de la bancada más allá del ministro, porque sí me preocupa cómo va a quedar esta reforma tributaria en la comisión, en las comisiones económicas. Miramos cómo lo que quede se reajusta para las plenarias. Y yo como presidente de la Cámara, mi compromiso es con el presidente, no con el ministro. Yo sí creo que en eso tenemos que mirar cómo nos cohesionamos, estoy de acuerdo. Lo del quiero ser justo, yo con el ministro, porque yo he estado en varias reuniones con él, ¿verdad? Todos los 2 meses seguidos con él. Y no es lo que se está quedando acá. Muchas decisiones del ministro, para contarles, hemos hecho 7 reuniones con Pedro. Los ponentes, otra con los coordinadores, otra los 2 presidentes de las comisiones terceras, y siempre ha estado el ministro, y el que tira línea aquí es el presidente Petro. Por ejemplo, un caso donde el ministro estaba jugado, que la regalía se dedujera de renta. Ya eso estaba acordado con todos los partidos y eso ya era un hecho. Llamó Petro y dijo, una pena a los municipios que les pagan las regalías. 2 discusiones, me pidió los presidentes que identificaran los problemáticos de todos los partidos, le hice la lista, los citó allá fuimos, le digo además, es un inamovible del gobierno, y si ustedes son bancada de gobierno, digan si quieren seguir o no, pero muy firme, y esas son decisiones de Petro, no es del ministro. Decisiones unilaterales. Es que está tomando decisiones unilaterales. Yo soy partido de que la regalía no se deducen de la renta. Y yo, y la tesis nuestra es, si las regalías se deducen de renta, no son regalías, es un anticipo de la renta. Y a los municipios les pagan la regalía, y esa fue una postura del presidente por encima del ministro y de los partidos que estaban haciendo el juego a los perros. Obviamente ustedes saben que no voy a decir nada, pero entonces sí quiero que quede claro que quien ha conducido la reforma tributaria artículo por artículo ha sido el presidente. Allá hemos tenido también hemos tenido divergencia en 7 u 8 puntos y cada uno de los presidentes y ha cedido ya mucho en uno. Incluso el mismo presidente me tumbó los 2 días seguidos. No fue el ministro, me dio el aval, ya para que vean cómo es la cosa. El ministro me dio el aval y el presidente dijo que no me gusta eso. Entonces, para que sepan, aquí no hay un ministro por encima del gobierno. Están muy alineados y muy disciplinados y muy respetuosos del ministro. Quería que la evasión, las disposiciones penales para los evasores, ¿eso no puede no, eso se cayó el último día, que yo soy partidario de la cárcel para evasores. Se cayó el último día porque hubo una tutela que falló a favor de la Corte Constitucional en el sentido de que todas las iniciativas legislativas, proyectos que tengan una incidencia penal, tienen que tener un concepto previo del Consejo Criminal de Política, del Consejo de Política Criminal. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.